Y hemos llegado al final del camino. La guerra ha terminado y es el momento de hacer balance de sus consecuencias y comentar un poco los tratados de paz que trataron de reconstruir el mundo después de este desastre. Lo primero que hemos de comentar ya lo hemos señalado en el vídeo anterior. A partir de esta guerra se inicia la división del mundo en dos bloques liderados por las que van a ser las grandes superpotencias, Estados Unidos y la URSS, que habían sido determinantes en la derrota fascista. Comenzando por las consecuencias más directas y obvias, tenemos las humanas. Las muertes alcanzan la escalofriante cifra de 60 millones aproximadamente, y es que en esta ocasión la guerra fue más mundial que nunca, no solo por un mayor abanico territorial que la primera, al estar más presentes África y Asia, sino porque no hay retaguardia como tal. Si hay una palabra que defina esta guerra, es la crueldad. La Primera Guerra Mundial ya causó gran impacto por la inmensa movilización de la población civil a las trincheras. Ahora sumamos las movilizaciones, los genocidios, los campos de concentración, los bombardeos directos sobre dicha población civil, culminando con la bomba atómica, etc. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. Por tanto, las ciudades y las personas se convierten en un objetivo de guerra con trágico resultado. A esto sumamos los desplazamientos de población no solo por la invasión nazi, sino también en el momento de su liberación o con los cambios fronterizos que vamos a ver en los tratados de paz, provocando todo un conjunto de migraciones forzosas que suman dureza a un contexto que, en resumen, dejó un profundísimo trauma en la sociedad. Fue tal la dureza de estas atrocidades que por primera vez en la historia se constituye un tribunal internacional formado, lógicamente, por los grandes vencedores de la guerra, Estados Unidos, Reino Unido, la URSS y Francia, que aportan un nuevo concepto jurídico, el de crímenes contra la humanidad, juzgándose a los dirigentes nazis entre 1945 y 1946 en el famoso juicio de Nuremberg, que incluyó condenas a muerte. Posteriormente siguieron otros procesos judiciales, políticos o de cualquier gestión necesaria para eliminar por completo el régimen nazi del mundo. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. A nivel económico, lo más sencillo es lo habitual, ruina y destrucción de infraestructuras, siendo Europa Oriental la más perjudicada. La URSS se llevó el mayor número de muertes, pero a eso lo podemos sumar la invasión de Polonia, la campaña alemana en Rusia, la táctica de la tierra quemada, la campaña del Ejército Rojo que liberó a diversos países del yugo nazi, etc. Los principales daños estuvieron en ciudades e infraestructuras tales como carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, en definitiva, vías de comunicación que contribuían a abastecer a los contendientes. Como ya hemos señalado, Estados Unidos y la Unión Soviética serán las nuevas superpotencias. El primero, igual que la Primera Guerra Mundial, como proveedor de armas, suministros y dinero. Y el segundo por la incorporación a su órbita de los países que liberó, donde potenció su industrialización como ya hiciera el propio Stalin, si recordamos, en Rusia. A nivel político desaparecen los sistemas puramente fascistas. El fascismo desaparecería como concepto político, pero seguirán habiendo sistemas dictatoriales y grupos de ideología similar o adaptada al nuevo contexto, algo que ha evolucionado hasta nuestros días en lo que acuñamos como neofascismos, de los que tendremos ocasión de hablar.
El sistema demócrata, parlamentario y capitalista se reimplantará en Europa Occidental, resurgiendo partidos existentes previos a esta crisis, como la socialdemocracia o los partidos comunistas, claro, que también habían sido prohibidos. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. En Europa Oriental se establecerán las llamadas democracias populares, tales como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, territorios que en la práctica, como ya vimos cuando trabajamos el tema de la Revolución Rusa, se convierten en dictaduras comunistas de control soviético, aunque con el tiempo irán apareciendo partidos comunistas que quieran funcionar al margen de la URSS, y aquí ya tenemos los ejemplos de Yugoslavia y Albania. La conclusión política es la misma con la que empezamos el vídeo. El mundo se divide en dos bloques, el capitalista occidental liderado por Estados Unidos y el comunista oriental bajo el mando de la URSS. Y para cerrar el tema vamos a hablar de las conferencias de paz que finalizaron la guerra, destacando las dos principales. Yalta, en febrero de 1945, donde empieza a organizarse lo que va a pasar cuando Alemania sea derrotada, y Potsdam en verano de ese mismo año, donde se termina de confirmar y ejecutar. En Yalta, situada en Crimea, se reúnen Roosevelt, Churchill y Stalin en representación de Estados Unidos, Reino Unido y la URSS respectivamente, y acuerdan la división de Alemania en zonas de ocupación gestionadas por los aliados, la evaluación de las reparaciones de guerra que una vez más se exigirá a Alemania que pague como responsable del conflicto, y la recuperación de Polonia, que será administrada por un gobierno de unidad nacional. ¿Esto qué es? Este concepto suele aplicarse a gobiernos de transición en momentos de crisis, reuniendo a todas las fuerzas políticas para evitar divisiones y conflictos. En este caso, el gobierno polaco será el Comité de Lublin, que será afín al bloque soviético. También se acuerda la celebración de elecciones libres en los países liberados para su reconstrucción, y que los estados bálticos y el este de Polonia serán para la URSS, que como ya hemos dicho, será uno de los territorios más agravados y a la vez determinantes en el devenir de la guerra. Continuando con la posterior conferencia de Potsdam, en este caso tenemos cambios en la representación, el nuevo presidente americano Truman y el nuevo primer ministro inglés Attlee. Se confirma la división de Alemania en 4 trozos gestionados por cada uno de los 4 grandes aliados. Se establece el juicio a los criminales de guerra nazi, la eliminación del régimen y las reparaciones de guerra a recibir, en especial la URSS. Y para finalizar, se acuerdan los cambios fronterizos, la reestructuración de Europa. En el caso alemán, el más afectado, la pérdida de 100.000 metros cuadrados entre el este y Prusia Oriental. Y en el caso de Polonia, cede el este a la URSS, aunque a cambio amplía su frontera oeste. Con respecto a Japón y la zona del Pacífico, todo el imperio asiático japonés pasará a Estados Unidos, y se iniciará su democratización integrándose en los sistemas del bloque occidental. Por su parte, la URSS se anexiona el sur de la isla de Sajalín y las Kuriles. China, que también fue víctima del imperialismo japonés, recibe Formosa en Taiwán. Y por último, la famosa división de Corea en Corea del Norte, de control soviético, y del Sur, de control americano. Una última conferencia a reseñar sería la de París entre 1946 y 1947, firmándose tratados de paz con el resto de países menores implicados en la guerra al aliarse formalmente con Alemania, ya fuera por miedo y obligación o por convicción política o ideológica. Estamos hablando de Italia, Rumanía, Hungría, Bulgaria y Finlandia. El caso más reseñable es el de Austria, que al igual que Alemania, fue ocupada y repartida por los aliados sin firmarse un tratado de paz como tal hasta 1955. Por tanto, comparemos un mapa de justo antes del inicio de la guerra con uno posterior. Vemos claramente el reparto de Alemania y Austria entre los 4 grandes aliados, cómo la URSS se ha quedado con los países bálticos, la ampliación inglesa en el norte de África a costa de Italia y los cambios fronterizos de Polonia, ampliándose ligeramente al oeste de Danzig, pero con recortes al este que se queda la URSS. Pero sin duda, lo más positivo de estos tratados de paz será la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU,
fundada en la Conferencia de San Francisco de junio de 1945, algo como lo que se pretendía hacer con la Sociedad de Naciones, pero esta vez con mejor resultado. En su carta de fundación incluye como objetivo prioritario la paz y la seguridad internacional, evitar que esto se repita. Se trata de dar respuesta a cualquier foco de conflicto internacional, para lo que se defiende el derecho a la libre determinación de los pueblos, en otras palabras, su independencia y la descolonización de los grandes imperios que tantos conflictos había provocado, el desarrollo de derechos y libertades y la cooperación pacífica en temas de interés como la economía, la sociedad, la educación y la sanidad. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Su estructura es sencilla: una Asamblea General que incluye a todos los miembros, un Consejo de Seguridad formado por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, que además tienen derecho de veto sobre las decisiones tomadas, y 10 restantes que se elijan cada 2 años, y una Secretaría General cuyo secretario sea elegido cada 5 años. A esto se suman otros organismos internacionales especializados en áreas concretas, como el Tribunal de Justicia de La Haya, la FAO para Alimentación y Agricultura y la UNESCO para Educación, Ciencia y Cultura. Y con esto cerramos un tema negro, pero de gran relevancia e interés. Un episodio que pone de manifiesto una gran crueldad, una violencia sin precedentes, y no solo por parte del régimen nazi, y una catástrofe que, como se ha señalado, cambia por completo el concepto que teníamos de la guerra, abriendo una nueva época, la del miedo a la destrucción porque alguien apriete un botón, como veremos en la Guerra Fría y como más de uno pensaría que seguimos viviendo a día de hoy según con qué líderes y en qué países, confiando en que esta guerra, junto con la primera, sirvieran al menos como gran referente histórico de aquello que no queremos volver a repetir bajo ninguna circunstancia. ¡Soldados! ¡En nombre de la democracia debemos unirnos todos! ¿Se consigue? Eso tendremos que valorarlo a lo largo de nuestro siguiente tema.